Corporación Venceremos, contribuyendo con la salud mental. En las causas tenemos principalmente tres, que es pues la tríada biopsicosocial que se escucha tanto popularmente, ¿sí? Causas biológicas, psicológicas y sociales que desprenden. Cada una de esas causas tiene otro número mayor de componentes. Entonces vamos a hablar rápidamente de ellas. En la parte biológica hay que decir que no hay un test actualmente a nivel biológico, ni de sangre, ni de tomografías, ni nada que pueda ser 100% certero y decir usted tiene depresión, ¿sí? Se recurre a el grupo de conductas que ya hemos visto, que ya hemos revisado, pero se ha logrado reconocer que hay ciertos neurotransmisores, ciertas hormonas que juegan un papel principal en la aparición de la depresión. Esos son la dopamina y la serotonina, si no recuerdo mal, sí, creo que son esos precisamente, que son los que biológicamente influyen en la depresión. Entonces, ¿qué se hace? No, eso va más adelante en la intervención, prefiero no adelantarme a las diapositivas. Esos serían los factores entonces biológicos que pueden llegar a interferir, algunas disregulaciones en nuestras hormonas, en nuestros neurotransmisores y en nuestros apartados sináptico y eléctrico del cerebro, que ya vamos a ver más adelante el tratamiento usado para esto. Miguel, ¿quiere aportar algo más en la parte biológica o nos explica la parte psicológica, que creo que ya la hemos visto un poco? Listo, sí, pues lo biológico es todo lo que usted ha mencionado, esa segregación de neurotransmisores, ¿sí? Entonces, pues, explicarlo acá es complejo por el tiempo, para no alargándose, de qué son los neurotransmisores y cómo funciona esa Deberíamos hacer un live explicando sí todo lo que es la sinapsis y eso, porque es interesante, es muy importante, sí, pero sí no da el tiempo. Sí. Entonces, desde lo psicológico, pues es un poco también de lo que hemos hablado en el suicidio, ¿no? Y estos esquemas mentales que nosotros hemos creado, elaborado, ¿sí? Recordemos que pues cada persona, cada sujeto, cada individuo ve el mundo de una manera diferente. ¿Eso a qué se debe? Pues se debe a cómo usted se ha relacionado con ese mundo y cómo el mundo se ha relacionado con usted, ¿no? Entonces todo eso se elabora en nuestro cerebro, en nuestra mente, y genera ciertos esquemas mentales. Y entonces esos esquemas van a ayudar, o van a contribuir, o van a ser los encargados de interpretar todo aquello que suceda en nuestro contexto, en nuestra vida. Entonces, es muy importante pues, tener presente que van a pasar o van a suceder muchas cosas en nuestra vida, ¿sí? En nuestro vivir, ¿sí? Yo voy a responder de una manera específica, pero Carlos puede responder de otra manera. ¿Por qué? Por lo que ya he mencionado anteriormente, por nuestros esquemas mentales, ¿sí? Es muy importante. De igual manera, en este proceso de episodios depresivos, todo esto juega un factor importante. ¿En qué sentido? En que pues ciertamente van a estar afectados y se han elaborado ciertos esquemas que van a contribuir a una visión sesgada de nuestro entorno y de nuestra vida. ¿En qué sentido sesgada? Sesgada porque solamente nos limitamos a ver lo negativo de las cosas y lo negativo de las situaciones que nos han sucedido. No tenemos ese matiz o ese pincel para darle color a ciertas, por una analogía muy tópica, color a ciertos aspectos de nuestra vida que es importante, ¿sí? Obviamente, no sé, todos en la vida hemos tenido situaciones, hemos tenido problemas, hemos sufrido infinidad de cosas, pero dependiendo de nuestro esquema mental, hemos tenido la capacidad de interpretarlo, digámoslo, de una manera adecuada. Cuando entramos en este proceso biológico que menciona Carlos y se suma esto psicológico, eso va a contribuir demasiado en interpretar de una forma errónea, distorsionada lo que sucede en nuestro ámbito, en nuestro contexto, y eso va a llevar pues obviamente a que se conjugue todo este episodio depresivo. Igual pues
lo social va ligado en el sentido de lo psicológico. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo muy unido a ambas, o a la tríada, una tríada, pues, pero sí va todo de la mano. ¿En qué sentido? En que lo psicológico, pues, listo, lo social puede estar apoyándome, y de lo social vamos a hablar del apoyo, de las redes de apoyo, y todo, obviamente redes de apoyo y factores, se me fue la palabra, ¿Externos? externos, sí, pero protectores no, sino ¿De riesgo? de riesgo, factores de riesgo, ¿sí? Y entonces, pero yo soy el encargado, el individuo es el encargado de interpretar todo eso, porque obviamente en este mundo, en nuestro mundo, vemos cómo uno se pregunta, pero aquel que ha sufrido tanto en la vida, o aquella persona que, por ejemplo, fue abusada, o ha sido vulnerada por los padres, o ha sido vulnerada por los compañeros del colegio, ¿por qué no ha padecido de depresión o de alguna otra alteración psicológica? ¿Y por qué aquella persona así? Pues vamos a lo psicológico. Esos esquemas mentales que se han adoptado desde nuestra mente. Y pues Carlos, ojalá, pues, si me quiere apoyar en este Sí. Psicológico y en lo social. Vale, básicamente Miguel nos acaba de explicar la teoría de Beck, todo el planteamiento rápidamente de esquemas cognitivos, distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos. Lo voy a separar para que quede bien claro cada concepto, pero básicamente ya la raíz o el núcleo está. Sí. Los esquemas cognitivos hacen referencia a lo que Miguel nos comentaba a lo largo de nuestra vida, por nuestras vivencias, por lo que nos ocurre, por lo que nos dicen, por lo que nos enseñan. Se nos van creando estos esquemas que son la forma en la que vemos el mundo, ¿sí? En la forma en la que nos relacionamos. No es lo mismo una persona que ha tenido un aprendizaje, por decirlo así, hacia ciertos, digámoslo con la comida, hago muchos ejemplos con la comida, pero es como lo más fácil. No es lo mismo una persona que ha tenido unos aprendizajes o unos acercamientos con la comida como disfrute, como emoción, como pasión, a una persona que los acercamientos de comida han sido en torno a supervivencia. Necesito comer y por eso como. Son esquemas cognitivos totalmente distintos que hacen que veamos el mundo diferente y que veamos ese objeto o esa acción de forma diferente. Eso nos lleva a algunos a disfrutar y a otros a solamente comer porque debemos comer. Esto ocurre con todo lo que tenemos en nuestro entorno, con todos nuestros contextos. Generamos esquemas cognitivos en torno a ellos, a lo que hemos vivido y a lo que hemos aprendido. Estos esquemas cognitivos a veces nos llevan a unos aprendizajes no adaptativos. No es que hablemos aquí de mal o bien, erróneos o incorrectos, sino adaptativos y no adaptativos. ¿Qué quiero decir con adaptativos o no adaptativos? Que nos facilitan relacionarnos con lo que nos rodea o que nos dificultan relacionarnos con lo que nos rodea. Si generamos esquemas cognitivos no adaptativos, por ejemplo con la comida, que es una obligación comer, nos va a costar un poco más de trabajo comer y nos va a generar un poco quizás de estrés cuando llega el momento de comer y ese tipo de cosas. Esto se ve mucho en los niños cuando no desean comer o cuando solo comen ciertas cosas, ¿sí? Este esquema cognitivo no adecuado, no adaptativo, da como resultado lo que se reconoce como unas distorsiones cognitivas. Son formas de ver el mundo inviables, por decirlo de alguna manera, utópicas, que son muy difícil que se den o que directamente no se pueden dar en el mundo real. Beck inclusive generó un listado de esas ideas. Una que me acuerdo como para ejemplificar en este momento es la sobregeneralización, que es el creer que todo lo que ocurre alrededor es por mí o para mí, ¿sí? Que todo lo que hablan es por mí o para mí. Esas formas de ver el mundo distorsionadas, desadaptativas, generan que nos creemos unos pensamientos, unas emociones que nos llevan a conductas no del todo adecuadas para interaccionar o para relacionarnos con ese mundo. Cuando son tan fuertes estos esquemas y estas distorsiones, tenemos lo que son los pensamientos automáticos. ¿Qué son ellos? Ideas que llegan a nuestro cerebro sin que nosotros queramos, pero que se originaron por estas distorsiones. Por dar un ejemplo, con la depresión, ya voy a dejar de hablar de comida y mejor hablo de la depresión. Por ejemplo, que las personas se culpabilizan.
Entonces, lo que decía hace rato, se me cayó la gaseosa, entonces todo el tiempo me llegan ideas, eres un inútil, eres torpe, no sirves para eso, y a pesar que yo no quiera pensar en ello y que yo no quiera tener esas ideas, me siguen llegando porque ya mi mente se automatizó a pensar de esa manera, porque son los esquemas que yo me creé y son las distorsiones que me he ido creando alrededor del tiempo. Entonces creo que como se puede llegar a entender un poco, hay que trabajar o intervenir sobre esas distorsiones, sobre esos esquemas, para que mejoren esos pensamientos automáticos y que mejoren de alguna manera la depresión. Acabo de decir una forma de intervenir la depresión en esta explicación, pero es que todo va extremadamente ligado. Inclusive, voy a decir otra cosa que se utiliza en la intervención. Esto que estamos haciendo, esto se llama psicoeducación. Es muy importante que la persona entienda todo este tipo de factores, todos estos conceptos, para que pueda racionalizar de dónde están surgiendo sus pensamientos y por qué es que se está sintiendo mal, ¿sí? Lógicamente, y como repito siempre, no es tan simple como decir, no, sí, ya sé que estoy pensando mal por eso, entonces ya no voy a pensar así, porque son automáticos. O sea, es como decir, pongan su mente en blanco. No va a quedar la mente en blanco porque van a estar pensando en que tiene que quedar la mente en blanco. Para eso hay técnicas y hay formas de que las personas puedan racionalizar y modificar esas distorsiones cognitivas que poseen. Lo otro que también Miguel nos explicó un poco es la tríada cognitiva. Esto es otro planteamiento de Beck. Beck partía de que las personas depresivas ven el mundo de forma negativa principalmente en tres componentes: en el futuro, en sí mismos y en su entorno, ¿sí? Entonces, una de las formas de quizás reconocer o empezar a identificar una persona que está padeciendo depresión es cuando se habla sobre el futuro, un poco similar a lo que hablábamos de suicidio, que se habla sobre el futuro y no tiene buenas concepciones del futuro, piensa que le va a ir mal, que no le va a salir nada, que no va a poder cumplir sus objetivos. Si se le pregunta sobre sí mismo, entonces siente que es feo o siente que es torpe, que no sirve para las distintas cosas. Y si le hablan del contexto, pues se va a estar quejando constantemente de su trabajo, de su colegio, de con quienes convive. ¿Sí? Se ve afectada toda esta tríada cognitiva, pero repetimos, no es que sea tampoco culpa de la persona, porque la culpabilidad en estas situaciones no sirve, es contraproducente. Es por los esquemas cognitivos que se han creado, y estos esquemas cognitivos se generan pues de forma inconsciente, se podría decir, es por nuestras vivencias, por lo que hemos aprendido. No es que podamos controlar cómo estamos creando esos esquemas, podemos trabajar sobre ellos, modificarlos y que no generen tanto impacto en nuestra vida, pero no evitar que se creen a priori antes de conocer toda esta estructura que estamos explicando en estos momentos.